Hola, buenos días. Vamos a empezar con la explicación del tema 3, ¿vale? El tema 3 se llama Asesoramiento al profesorado y familias en el ámbito escolar. Es un apartadito un poquito histórico, digamos. Hay como una progresión de modelos que van a determinar el modelo por programa que tenemos hoy día en los equipos de orientación, ¿vale? Entonces mi objetivo es hacer un poco una clasificación de los modelos que hay, conocer cuáles son las características, cómo se ha llegado al modelo de programa, que es el que tenemos en los equipos de orientación, el modelo de asesoramiento por programa, y ver cómo se configura nuestro sistema educativo, los equipos de orientación. El tema 3 tiene dos partes. 1, modelos de asesoramiento. 2, un modelo de asesoramiento concreto, que es el humor positivo, ¿vale? ¿Cómo vamos a...? Me preguntaba el otro día la compañera qué metodología vamos a seguir llevando, pues ahora mismo la que tenemos. Es decir, la que estamos llevando a cabo son, por una parte, el uso, por ejemplo, de vídeos, de tutoriales como por ejemplo ¿vale? Cualquier duda por email que me queráis preguntar, os la resuelvo. En algún momento habrá alguna actividad de foro con el objetivo de que participéis e interactuéis un poquito, ¿vale? Y esa es la metodología que se va a llevar a cabo. Por un lado, la explicación en los vídeos. A veces se utilizará un apoyo visual. Por ejemplo, en el ABP utilizamos un vídeo que explicaba las características del ABP y posteriormente las explicaba yo. Y después hicimos la participación en el foro. En este tema 3, la primera parte la he configurado de tal forma que he colgado el documento y lo voy a explicar, ¿vale? Cualquier duda, por favor, que me escribáis al email, ¿vale? Y siempre, previamente a la clase, siempre os voy a mandar un índice de lo que se va a elaborar, en lo que se va a hablar y lo que se va a tratar, los apartados que se van a tratar en la clase del día siguiente, ¿vale? Para que un poco te sirva de guía. Me preguntaban también, en el examen, ¿solo tenemos que tener en cuenta las autoevaluaciones o los documentos que hay en el campo? Hombre, por ejemplo, para el ABP yo no he hecho una actividad de autoevaluación, he diseñado una actividad de foro y sería interesante que también formase parte del examen, ¿no? Porque es un modelo instruccional que tenemos de ejemplo en el tema 2. Es igual que ocurre con esta parte. Este apartado, por ejemplo, tema 3, asesoramiento al profesorado y familias, un recorrido, como he explicado, de los diferentes modelos de asesoramiento. Y aunque no hay una actividad de autoevaluación, ¿vale? Sino el tutorial, por ejemplo, en el que estoy explicando, sí sería interesante que forme parte, claro, del examen, ¿vale? Porque el tema 3 va de eso. Bien, vamos a empezar. Mira, lo primero que te he colgado es un índice de esta primera parte del tema 3. Primero, funciones especializadas de los equipos de orientación, cuáles son los ámbitos que nosotros abordamos. Segundo, modelos de intervención y asesoramiento. Y tercero, el equipo de orientación en el sistema educativo andaluz. Por tanto, vamos, temáticas y ámbitos que trabajo. Segundo, modelos o recorrido histórico por los diferentes modelos de asesoramiento y cómo convergen el modelo de programas que es el nuestro. Tercero, sistema educativo andaluz, cómo el equipo de orientación está configurado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. En las funciones especializadas de los equipos de orientación, solamente en este primer apartado vamos a hacer referencia a los ámbitos en los que nosotros trabajamos. Los ámbitos en los que trabajamos, primero, sería el ámbito de orientación y acción tutorial, ¿vale? Que después vamos a desglosar y vamos a decir cuáles son sus funciones en cada uno de los ámbitos, es decir, subapartados o subámbitos que nosotros trabajamos, que sería el área de apoyo al profesorado, a las familias y la orientación vocacional y profesional. Segundo ámbito de trabajo. El segundo ámbito de trabajo es la atención a la diversidad, evaluación psicopedagógica, elaboración y diseño de programas, de materiales, de instrumentos, no solo para las necesidades del alumnado que estoy evaluando, sino también, por ejemplo, necesidades compartidas en una zona, es decir, de intercambio de experiencia con otros orientadores, ¿de acuerdo? De la misma zona. Y área de compensación educativa. El área de compensación educativa, sobre todo, iría dirigido a ese alumnado NEAE diagnosticado como retrasado lector, como falta de estimulación, alumnos de compensatoria. Inmigrantes de incorporación tardía también forman parte de esos alumnos de compensatoria, ¿vale? Sobre todo en las zonas rurales, por ejemplo, tenemos alumnado inmigrante de incorporación tardía. Es alumnado que llega a nuestro centro educativo
y que en un momento dado deja de venir, pero hay que atenderlo de forma satisfactoria mientras que viene. Entonces, por ejemplo, aunque no se hace una evaluación psicopedagógica, sí hay que asesorar al profesorado en la atención a este alumnado. Y sobre todo determinar no la modalidad de escolarización, porque van en el centro en modalidad A, ¿no? En la aula ordinaria, pero sí se toma en cuenta la medida de atención a diversidad referente a bajarle un año con respecto a su edad, ¿vale? Eso es una medida de atención a diversidad para el alumnado inmigrante de incorporación tardía, según las instrucciones de 8 de marzo de 2017, ¿vale? Pero eso lo tiene que determinar el equipo de orientación. Nosotros como equipo de orientación, si estamos en un centro, formamos equipo con maestro-maestra de audición y lenguaje, maestro-maestra de PT, ¿vale? Y también maestro-maestra de apoyo a la compensación. Si estamos en un EOE, pues evidentemente es multidisciplina y muchos lo sabéis porque estáis haciendo las prácticas en un EOE. Bien, por tanto tenemos dos ámbitos, que es la orientación y acción tutorial, sobre todo atención al profesorado y a las familias y a los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y el otro es atención a diversidad, ¿de acuerdo? Que quizás es el más conocido, ¿no? Bien, vamos con el segundo apartado, que son los modelos de intervención y asesoramiento. Como te digo, es un recorrido histórico por los distintos modelos de asesoramiento que ha tenido el counseling o la orientación y cómo cada uno se ha ido fijando en distintos elementos. Por ejemplo, en principio no se tenía en cuenta tanto el contexto, es decir, no tenía una perspectiva sistémica, sino que se intentaba atender al cliente de acuerdo a las características individuales de ese cliente, pero no se tenía en cuenta cómo el contexto influía en él. Aspecto que sí tenemos en cuenta hoy con el modelo por programa, ¿vale? Que es el de los equipos de orientación que tenemos actualmente. Vamos a empezar, ¿vale? Vale. Lo primero que hay que aclarar es en qué consiste el counseling. El counseling consiste en la existencia, ¿no? De un personal formado para orientar. El objetivo es influir en el comportamiento del cliente, porque se habla de clientes, ¿vale? La búsqueda de ayuda en la toma de decisiones. Es una relación única y una relación personalizada entre orientado y orientador. Hablamos de dos figuras, orientado y orientador. Te digo que hablamos de dos figuras porque después vamos a ver en otro modelo que hay tres figuras, ¿vale? Para que tú veas un poco las diferencias entre cada uno de los modelos. Actuaciones basadas en intercambios verbales. Y vamos a ver posteriormente que la entrevista toma un papel fundamental. Y el desarrollo de la personalidad y el conocimiento del individuo. Por tanto, el rol del orientador se basa en asesorar, facilitar esa toma de decisiones para resolver un problema. Se deja a un lado, por ejemplo, la prevención, en este primer modelo llamado de consejo. La acción, al ser una acción individual, personalizada, basada en la entrevista, vamos a ver que es directa, es una relación directa entre orientado y orientador, ¿vale? Y que supone que el número de destinatarios se limite a un número reducido. Vamos a ver, sin embargo, después que en el modelo por programa, al tener una visión mucho más sistémica, pues el número de destinatarios aumenta. Y bueno, y eso nosotros lo tenemos súper claro, ¿no? Teniendo en cuenta el porcentaje de orientador y número de alumnos, profesorado y familia a las que atendemos, evidentemente en el modelo por programa este número limitado de destinatarios no tiene sentido, ¿vale? Bien, si aquí hay una relación en el modelo de consejo, una relación personal, estamos hablando, por tanto, de un número limitado de destinatarios, también estamos hablando de la importancia de la interacción verbal, y directa entre orientado y orientador, siendo la entrevista la técnica más utilizada para recoger la información para una toma de decisiones con respecto al problema que ha surgido. Por tanto, en el modelo de consejo tenemos como característica que los destinatarios son limitados, que hay una relación directa y personal entre orientado y orientador y que utilizamos la entrevista para obtener esa información en la resolución del problema. Avanzamos un poquito más en la historia. Modelo de servicios. El modelo de servicio pretende solucionar también un problema, pero también atiende a las necesidades de una población. Por tanto, comenzamos a tener una perspectiva más sistémica del counseling. Normalmente hay un equipo especializado
un equipo especializado con una formación adecuada en un determinado ámbito que atiende a un grupo de población determinado con unas necesidades concretas. El objetivo ya no es el desarrollo individual de la persona, sino es atender a un colectivo que tiene unas demandas, unas necesidades y que nosotros tenemos que solucionar, ¿vale? Por tanto, estamos hablando, volvemos a una perspectiva mucho más sistémica, mucho más global, donde no solo es el individuo, sino ya es un grupo de la población. Por tanto, ¿qué diferencias hay entre el modelo de consejo y el modelo de servicio? En el modelo de consejo tenemos una atención individualizada, personalizada y directa, y en el modelo de servicio ese fin terapéutico, porque no es preventivo, sino terapéutico, va dirigido a un sector de la población, ¿vale? Avanzamos un poquito más y vamos al tercer tipo, modelo de servicios actuando por programas. Ya nos vamos acercando más al modelo que tenemos actualmente en los equipos de orientación, en los equipos de orientación actuales, ¿vale? Según nuestro sistema educativo. En el modelo de servicios actuando por programa, el orientador tiene muchos más roles, porque no es solo asesoramiento, no es facilitador, sino que también apoya, dinamiza actuaciones, es decir, participa. No es solo un recolector de información para una toma de decisiones responsable, sino que también es una persona que coordina un grupo de personas, un grupo de profesionales, bien del departamento del centro o bien a nivel de acción tutorial con el profesorado. Por tanto, estamos hablando de una perspectiva más global, más sistémica, donde el orientador se coordina con docentes y con familias y donde hay una función de dinamización de la actividad del counseling en el centro. Hemos hablado del modelo de consejo, hemos hablado del modelo de servicio, servicio por programas, en este caso en el contexto educativo, y la importancia de la acción tutorial y la relación y coordinación como dinamizadores con otros agentes, como la familia, como el profesorado. Modelo de servicio actuando por programa y llevamos al modelo de programa, ¿vale? El modelo de programa, la palabra clave es una perspectiva sistémica, es decir, tiene en cuenta el contexto. Habla de unas necesidades específicas de unos destinatarios, donde no hay solo una relación directa con un solo sujeto, sino que hay una perspectiva mucho más global. Y la intervención es directa. Está dirigida a grupos de sujetos, no a un sujeto concreto, pero sí a grupos de sujetos, aunque sí puede haber en un momento dado una focalización en un sujeto concreto, como por ejemplo en el caso de la atención a la diversidad. Y contempla la evaluación del programa, de la intervención, como parte también ese apartado de evaluación que teníamos en el modelo de consejo. En el modelo de consejo se hacía una evaluación para tomar una decisión. Pues bien, en este modelo se contempla la intervención, forma parte también de ese proceso de evaluación. Es decir, es una evaluación mucho más continua y es una perspectiva mucho más global. No solo de toma de decisiones para solucionar un problema, sino también si adoptamos un rol de dinamizador y de colaboración con otros agentes, cómo se interviene y cómo ese proceso de intervención repercute en el grupo de sujetos o en el sujeto en concreto, ¿vale? Alcanza, al ser grupos, un mayor número de destinatarios y se atiende no solo a un fin terapéutico, sino también de prevención. Por tanto, hemos ampliado nuestras funciones. Ya no hay una función solo terapéutica, sino también preventiva. Vamos al modelo de consulta. El modelo de consulta es un proceso de intercambio, de mutuo consenso, con otros agentes que forman parte de la acción de counseling. Es decir, el orientador ya actúa dentro de un equipo. No se configura el orientador como una persona experta en un tema, sino que interactúa y dinamiza un equipo para poder solucionar un problema. Digamos que hay una relación mucho más horizontal, ¿vale? Hay una función no solo terapéutica, sino también relacionada con la prevención y se puede actuar tanto a nivel individual como grupal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí
el rol del consultor, es decir, especialista en una materia o especialista en un tema, ¿vale? Se coordina con otros profesionales. Por tanto, estamos hablando del modelo de consulta como un equipo mucho más multidisciplinar. El consultante, pues el consultante es otra figura que es esa persona que actúa directamente con el cliente. Es decir, vamos a poner ejemplo. El consultor, ¿vale? Sería, por ejemplo, el orientador. El consultante interviene de forma directa con el cliente, por ejemplo, maestra de audición y lenguaje, ¿vale? Y el cliente sería el alumno. Por tanto, estamos adoptando una perspectiva de equipo multidisciplinar y donde hay un consenso mutuo entre varios agentes que van a participar de esa actividad de counseling. En los modelos anteriores teníamos más como una relación más directa y ahora tenemos el orientador como mediador o dinamizador de una serie de actuaciones donde las van a llevar a cabo de forma directa otros agentes, por ejemplo, maestro o maestra de PT o audición y lenguaje, ¿vale? Bien, modelo tecnológico. El modelo tecnológico de counseling está muy ahora en auge debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y es el uso de las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo la actividad de counseling. El modelo tecnológico es el que más se está utilizando últimamente, sobre todo en el ámbito privado, sobre todo para acceder a otros profesionales, ¿vale? A otros profesionales que no forman parte a lo mejor del mapa de servicios de tu localidad, sino, por ejemplo, para la atención a la diversidad. Por ejemplo, te puedo poner de ejemplo profesionales especializados en el síndrome de Tourette. Pues, por ejemplo, tenemos una buena profesional, por ejemplo, en Madrid, y yo sé que, por ejemplo, gente con el síndrome de Tourette está a través de Skype recibiendo counseling, orientación, a través de este tipo de modelo, el modelo tecnológico, ¿vale? Bien, por tanto, hemos hecho un recorrido, ¿vale? Histórico o de progresión de diferentes modelos con diferentes características, donde a mí me gustaría destacar cómo se ha pasado de un modelo directo e individual y de solución de un problema a un modelo mucho más sistémico, más global, más preventivo y no solo terapéutico, donde aborda un mayor número de destinatarios y donde entran en juego otros agentes. Esa es la principal diferencia, que hay una progresión desde la individualidad hacia la multidisciplinariedad, ¿vale? Ya el orientador no aparece solo como único agente, sino que entran en juego otros agentes, donde se enriquece el conocimiento y donde hay una perspectiva más sistémica del problema y, por tanto, unas mayores garantías de éxito en la toma de decisiones. Y ya no solo hablamos de evaluación, sino también de intervención, ¿vale? Cualquier duda, por favor, me escribís, ¿vale? Al email ¿vale? O en el foro o lo que sea. Vale, hemos recorrido así, por tanto, 6 modelos. También hay que hablar de un criterio objetivo, que es que el counseling ha aumentado en cuanto al número de participantes o agentes responsables de ese counseling, de esa orientación. Si antes teníamos una sola persona, el especialista o orientador, ahora tenemos ese aumento del número de personas que forman parte del equipo de orientación. ¿De acuerdo? Por tanto, es un criterio objetivo que también determina el avance y los cambios en los modelos de asesoramiento, ¿vale? Bien. Pasamos a los equipos de orientación en el sistema educativo andaluz, apartado 3, ¿vale? Y lo primero que vamos a hablar es de funciones generales. ¿Cuáles son las funciones generales de los equipos de orientación? Los equipos de orientación te vas a dar cuenta que cuando veas, por ejemplo, los tipos de verbos que se utilizan para determinar nuestras funciones, hablamos muchísimo de asesorar, atender, participar. Todo esto hace referencia a características de los modelos que hemos descrito anteriormente. Por ejemplo, antes hemos hablado de que el orientador a lo largo de los diferentes modelos se ha convertido en un dinamizador
de diferentes actividades y agentes. Pues ahí tenemos una de las funciones, por ejemplo, la letra E habla de participar en el diseño y desarrollo de programas de atención a la diversidad. Estos programas de atención a la diversidad pueden ir dirigidos a un carácter preventivo, como por ejemplo la estimulación del lenguaje en educación infantil, en el primer ciclo con la atención temprana, por ejemplo, y en el segundo ciclo, o también puede ir dirigido a la elaboración de materiales para la evaluación, por ejemplo, en una zona de compensatoria donde tú como orientador puedes ser, tú sabes que tú puedes estar a tiempo completo en un centro o itinerante. Pues si estás itinerante, evidentemente vas a atender a una zona. Esa zona va a tener unas características comunes que para ti van a determinar el que tengas que crear ciertos materiales específicos de esa zona, de las necesidades que hay en esa zona. ¿Vale? Bien. Seguimos con esas funciones, ¿no? Asesorar a los centros, por ejemplo, en lo referente al proyecto de centro, al proyecto educativo. El proyecto educativo aborda, por ejemplo, medidas de atención a la diversidad, principios metodológicos, formación docente, organización de los agrupamientos, ¿vale? Sobre todo especialmente en la secundaria, que en la secundaria cobra especial importancia la organización de los agrupamientos con el objetivo de atender a la diversidad, ¿vale? Los grupos de refuerzo, por ejemplo. O, por ejemplo, con el tema de los programas de... los programas de el PEMAR, ¿vale? Entonces, ahí tú tienes una participación también activa, porque la organización del alumnado en función del rendimiento va a ser lo que va a determinar esos agrupamientos. Bien, la evaluación psicopedagógica, tendrá la evaluación psicopedagógica y por tanto la modalidad de escolarización, que eso lo tenemos muy claro, pero también asesorar al profesorado en la atención a diversidad general y específica. Asesorar a las familias del alumnado, una vez, por ejemplo, llevado a cabo la evaluación psicopedagógica. Y yo pienso que aquí a mí me gustaría destacar lo que es elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación e intervención psicopedagógica. Y es que yo creo que es necesario esa interacción entre los distintos profesionales. Bien. Entre los distintos profesionales, no solo estoy hablando de LEOI, estoy hablando de los equipos de orientación de centro, PTE y audición y lenguaje, que al fin y al cabo son los que atienden directamente al alumnado, ¿vale? Bien, una vez establecido esas funciones y sobre todo presta atención a los verbos educativos, ¿vale? Verbos de acción de los que nosotros formamos parte, como es participar, asesorar, elaborar, adaptar, ¿vale? Que son nuestras funciones. Vamos a pasar a los programas de intervención, ¿vale? Programas de intervención. Si hemos hablado de diferentes modelos de asesoramiento, pues uno de los modelos de asesoramiento en los que nosotros nos basamos es el modelo por programa. Los modelos por programa tienen en cuenta las características de los alumnos, es decir, partimos de las necesidades e intereses de los destinatarios y del contexto. Por tanto, volvemos a esa perspectiva sistémica de la que hemos hablado anteriormente, de la que no disfrutaban otros modelos. Bien, importante indicar los objetivos, los agentes que intervienen, la metodología, qué tipo de talleres o actividades se van a llevar a cabo con esos destinatarios y los procedimientos de evaluación y seguimiento. Y es que no nos quedamos solo en la evaluación, sino que avanzamos hacia la intervención, pero la intervención forma parte también de ese proceso de evaluación, ¿vale? Bien. Los programas de intervención, el objetivo que tiene es sobre todo la mejora de la calidad de la enseñanza. Eso significa que no solo intervenimos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también, por ejemplo, en la convivencia, porque la convivencia forma parte de esa calidad de la enseñanza. Es un indicativo de la calidad de la enseñanza. La reducción de las conductas disruptivas o de las conductas violentas, sobre todo especialmente en las secundarias, va a repercutir en el rendimiento escolar y, por tanto, en los procesos y en la calidad de la enseñanza. Va a repercutir también en la actividad docente. La actividad docente va a estar muy mediatizada por el clima que haya en el aula y por tanto el rendimiento del alumnado. Si nosotros actuamos en la convivencia del centro, también va a repercutir por tanto en ese rendimiento escolar y también en la actitud de los docentes y en la creación de un clima escolar positivo. La labor que tenemos nosotros a nivel de convivencia
es especialmente relevante en la educación secundaria, por ejemplo con las aulas de convivencia, ¿vale? Y el plan de convivencia que existe en todos los centros de secundaria y primaria. En secundaria tenemos, y en primaria tenemos esos planes de convivencia donde se establecen cuáles son las pautas que se deben llevar a cabo en caso de que haya una reducción de las conductas adecuadas que haya en el centro. Y ahí a través de, por ejemplo, dinámicas de grupo que el profesorado puede llevar a cabo, ¿vale? Podemos ejercer nosotros nuestra labor como orientadores. Todo con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. También es verdad que podemos llevar a cabo programas específicos o el diseño de programas específicos, porque nosotros no somos los que los vamos a llevar a cabo, pero por ejemplo PT está llevando hoy día a cabo programas de memoria, de atención, de estrategias de aprender a aprender. Elaborar, diseñar y adaptar esos programas va a formar parte de nuestra actividad. Vamos a hacer una labor de asesoramiento a PT, por ejemplo, a maestros de PT, en la elaboración de esos programas específicos relacionados con procesos psicológicos básicos o superiores, ¿vale? Por ejemplo, procesos psicológicos básicos, como por ejemplo de memoria, con niños con dificultades de aprendizaje. O, por ejemplo, procesos psicológicos de alto nivel, como por ejemplo relacionados con el pensamiento y el lenguaje, relacionado con la atención a niños de altas capacidades. Y ahí entraríamos, por ejemplo, en medidas de atención a diversidad como las ACAI y los PECAI, ¿no? Los programas de enriquecimiento curricular para altas capacidades. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos una labor de orientación de otros agentes, como son, por ejemplo, en este caso PT y audición y lenguaje, que son los que van a aplicar las medidas que consensuemos con ellos y que van a llevar a cabo con el alumnado, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de un modelo de orientación que no habíamos tenido en cuenta, por ejemplo, al principio en el modelo de consejo, que no es solo el orientador con el cliente o con el destinatario, sino que es el orientador, un agente en medio, una segunda figura, que es la que aplica directamente el programa, pero que nosotros lo hemos elaborado con esa persona, ¿vale? Que es lo que tenemos actualmente. Vale, eso que determina que tenemos que desarrollar una serie de habilidades y competencias que ya vimos en el tema anterior, que eran las competencias socioemocionales. Tenemos que tener el desarrollo de una serie de competencias para que la comunicación con estos agentes llegue a buen puerto. Entonces hablamos, por ejemplo, de competencias socioemocionales como la toma responsable de decisiones, el autocontrol o la empatía, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a estar en situaciones continuas de intercambio. Y este sería el final del apartado 3.2, ¿vale? El apartado 3.3 pasaría ahora y sería en el siguiente vídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, hasta ahora lo que hemos hablado es, hemos hecho un recorrido por los modelos. Bueno, primero hemos dicho qué ámbitos nosotros trabajamos, ¿no? Que es la orientación en la acción tutorial y vocacional. Por otro lado, el tema de la atención a diversidad, esos son nuestros ámbitos. Después hemos hablado de un recorrido histórico por los diferentes modelos desde una perspectiva más individualista a una sistémica. Después hemos hablado de una serie de funciones que tenemos, como participar, asesorar, atender, ¿vale? A diferentes destinatarios en función de las necesidades, ¿vale? Y en la elaboración de materiales, por ejemplo, de instrumentos de evaluación y de intervención. Y después hemos pasado a los programas de intervención, donde nosotros nos situamos actualmente en el modelo de programa, ¿vale? Donde atendemos a un grupo, a una población con unas características, unas necesidades, y donde hay tres figuras, normalmente el orientador, una persona que lo aplica, el programa, y el destinatario, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo, ¿vale? Pues vamos a pasar al 3.3, ¿de acuerdo? Venga, ahora nos vemos.